La violencia es algo que ha azotado a nuestro país durante los últimos años. La violencia no es algo que estalló el 1 de diciembre de 2018 y tampoco es algo que se ha recrudecido durante el sexenio del presidente López Obrador. La violencia, desafortunadamente, amigas y amigos, aquí sí voy a ser bastante serio, es algo que ha sido moneda de cambio para los gobiernos, sobre todo de Peña y de Calderón. En menor medida, el de Fox, y tras bambalinas, los gobiernos de Cedillo y de Salinas. En la mañana del día de hoy, amigas y amigos, hubo una sección de preguntas y respuestas bastante corta. Se hizo en el estado de Guerrero y luego solo hubieron dos participaciones de periodistas. Uno de Ernestina Aguilera del medio de comunicación Mundo Político y de Cintia Cerda de Canal 11. Cuando vi la pregunta de Ernestina Aguilera me conmovió de una manera que pocas veces la he percibido. Ernestina Aguilera fue a pedirle, no fue a exigirle, fue a pedirle, casi a suplicar al presidente que le echara la mano a ella y a el estado de Guerrero con las cifras de la violencia. Y antes de pasar a la nota, a la prueba que demuestra que Peña Nieto maquillaba las cifras de la violencia y que eso fue lo que le entregó a López Obrador, quiero que por favor escuchen esta pequeña exposición de esta periodista guerrerense que viene a exponer al presidente de la violencia que han sufrido los guerrerenses, no de hace 1 ni hace 2 años, sino de hace 17 años, amigas y amigos, 17 años. Gobernada Vicente Fox, cuando se recrudeció la violencia en el estado de Guerrero y en todo el país. Vamos a escuchar, amigas y amigos. ¿Ya? Mi nombre es Ernestina Aguilera de Mundo Político, presidente, y estoy aquí para pedirle que se esclarezcan los asesinatos y desapariciones de los periodistas. Entre los desaparecidos está mi hermano Leogario Aguilera, de la revista Mundo Político. Presidente, es una tortura diaria y durante 17 años la he vivido. La he vivido día por día, minuto por minuto. Y la verdad, todos los que tenemos desaparecidos vivimos en una tortura interminable. Le pido de favor que nos atienda, que se esclarezca. Hay compañeros todavía que están viviendo situaciones negativas, como que en Chilpancingo y en otros lugares. Presidente, también le quiero pedir que si se puede elevar a rango de delito federal el atentado en contra de los periodistas. Mi hermano, con 30 años de presidente, mi hermano lo conoció. Estas son sus revistas, sus portadas, denunciando todo lo que su revista era a nivel nacional, es a nivel nacional. En este momento yo estoy sacando Mundo Político y estamos con un proyecto de un canal también. Estamos cubriendo toda su trayectoria de usted. Lo felicito, señor presidente, porque usted ama a México, y por ende al amar a México ama a los mexicanos. Su amor se expresa en su trabajo incansable. Lo veo todos los días, todas las mañanas, trabajar incansablemente por mejorar México. Yo me encontré estos 17 años con un gobierno enfermo, podrido del corazón y de la mente. A México lo dejó lleno de sangre, dejó a México ese gobierno anterior, a México como un panteón, señor presidente. Le agradezco mucho que nos tome en cuenta y que nos permita que se forme un grupo para vigilar que se esclarezcan los casos de todos los periodistas desaparecidos y asesinados. Y que ya no más, porque mientras se siga permitiendo, mientras no se castigue a nadie, señor presidente, los gobiernos van a seguir atentando en contra de la libertad de expresión. Todos los que estamos aquí venimos a darle y a decirle, y yo en lo personal, señor presidente, soy siempre en la mejor manera de apoyar. Y eso es lo que me enseñó mi hermano, a ver por los más necesitados. Cuando yo me quise ingresar al periodismo, me dijo, ¿quieres entrar? Le dije que sí. Dice, pero tú no eres la estrella, tú no eres para aire acondicionado, tú tienes que buscar a aquellos que más necesitan, que tú lleves la voz de aquellos que no tienen voz. Tienes que ver por aquellos que te necesitan. Pero recuerda, hermana,
Tú no eres la estrella, no te acostumbres a aires acondicionados. Vete al campo, vete a buscar la noticia y a saber qué es lo que está aconteciendo. Señor presidente, por favor, quiero encontrar a mi hermano. Cuando se lo llevaron, se llevaron mi corazón, se llevaron mis ganas de vivir. He vivido deprimida, pero un amigo me dijo: Ernestina, necesitas levantarte como un boxeador cuando va a pelear. Tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, tienes que prepararte mentalmente para que ese enemigo lo puedas vencer. Y es por eso, señor presidente, con la ayuda de Dios, estoy aquí de nuevo, de frente, buscando a mi hermano, porque para eso estoy viva, señor presidente, para eso vivo. Y yo, como yo, todos los familiares de los desaparecidos, ellos están igual, señor presidente. Ellos están igual sufriendo, señor presidente. Te despiertas y ¿qué dices? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Cuando llueve, cuando hace frío, cuando vas a comer. Esa tortura, señor presidente, es interminable, porque se los llevan a ellos, pero también nos llevan a nosotros, nos secuestran. Ya no es posible, señor presidente. Le agradezco, señor presidente, y que esto se lleve a cabo para que no haya más, ni uno más, señor presidente. Le agradezco, señor presidente. Viene la respuesta del presidente López Obrador, donde él se compromete a seguir más de cerca el problema tan preocupante del crecimiento de las cifras de la violencia, que dicho sea de paso, nunca ha negado. Les voy a compartir una nota de Loret de Mola. Sí, amigas y amigos, de Lord Montajes Loret de Mola. ¿Por qué estoy tomando el sitio de Loret y no estoy tomando, sin embargo, no estoy tomando otro? Porque tenemos que demostrar que quienes hoy critican negativamente al gobierno de la 4T y que utilizan incluso falsedades para atacarlo, son los mismos que también revelaron que sí había violencia en los gobiernos anteriores. Sí la había, sí existía. No es algo que creció con López Obrador, es algo que ya estaba ahí y que además se maquillaba, se disfrazaba, se disimulaba el crecimiento de la violencia. Es de verdad de escándalo que con la mano en la cintura decían: no, tú, va a ver, estas cifras de este delito, mételas acá para que no se vea tan feo. Mucho ha presumido Loret de Mola. No, ustedes me critican porque dicen que, ¿dónde estabas? Pues sí estaba. Y ya vimos aquí, Loret, sí estabas. Carlos Loret sí estuvo registrando qué onda con las cifras de la violencia, sí lo hizo. Por eso sorprende que después de haber hecho este trabajo, pues sorprende, ¿no? Que sabiendo que escribió esto, o a lo mejor ya ni se acuerda, hoy critique al gobierno del presidente López Obrador diciendo que la violencia creció en su sexenio. Pues no, amigas y amigos. Fíjense bien, y quiero enfatizar, estamos en el sitio carlosloret.com, diagonal 2014, diagonal 11, diagonal Calderón, piensa que pena maquilla la cifra. Dice el artículo: se ha cuidado mucho y es especialmente respetuoso al gobierno de Enrique Peña Nieto. En sus entrevistas, en sus discursos, en sus declaraciones, en la presentación de su libro, Calderón no se mete con Peña. ¿Quién sabe si por precaución o convicción política? Si alguien puede hacerle daño a un expresidente, es un presidente en funciones y en alguna medida viceversa. Sin embargo, entre sus cercanos, Felipe Calderón Hinojosa se suelta más y cuestiona concretamente en lo que tiene que ver con seguridad. Ya saben, amigas y amigos, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Pues bueno, aquí parece que el también llamando licenciado en fraudes y alcoholes Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que se robó la presidencia, según dice un clásico en la Cámara de Diputados, pues con unos alipuses encima se soltaba con sus cuates. Dice Calderón, y aquí lo voy a resaltar, dice Calderón que no le cuadran los números. Sospecha que la administración de Enrique Peña Nieto está maquillando las cifras de homicidios
para hacer parecer que hay menos ejecutados en el sexenio actual que en el anterior. Y continúa la declaración de Calderón publicada por Loret. Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2014, es decir, en año y medio, el gobierno de Peña Nieto reportó 29,000 homicidios dolosos, mientras que en los últimos 20 meses de Calderón fueron 37,000. Ambas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Amigas y amigos, la diferencia entre un homicidio doloso y un homicidio culposo es que en el homicidio doloso sí existe la intención de causar la muerte, mientras que en el homicidio culposo no se tiene esa intención. Por ejemplo, un accidente de tránsito, o sea, que choquen algunos carros y que una persona fallezca. Ese es un homicidio culposo, porque no existía la intención de que quien perdió la vida en el accidente, pues falleciera, no existía esa intención. Pero en un homicidio doloso existe toda la intención de causarle la muerte a alguien. Esa es la diferencia entre un homicidio doloso y un homicidio culposo. Por eso aquí Calderón dice que Peña maquillaba las cifras porque en el mismo lapso de tiempo de 20 meses del sexenio peñista al de calderonista, la cifra de muertos milagrosamente bajó. Dice Calderón, con esos datos se habría producido una reducción considerable con el nuevo gobierno. Pero, aquí está el detalle, la sospecha de Calderón es que muchos homicidios dolosos, aquí está la clave del maquillaje de cifras, muchos homicidios dolosos se clasificaron como culposos. En el último tramo de Calderón se registraron poco más de 23,000 homicidios culposos, es decir, accidentales, mientras que en el primero de Peña hubo 28,000. La cosa es desmontar que se haya inflado indebidamente el registro de culposos, es decir, los accidentales, para bajar la cifra que se maneja oficialmente. Y continúa la nota. En todo caso, más allá de que ese maquillaje sea cierto o no, los hechos de violencia que simbran al país en los últimos meses han hecho trizas la percepción que construía el peñanietismo de que el tema de seguridad se iba controlando poco a poco. Pero aquí está la clave, amigas y amigos. Que nadie los engañe. Recuerden, la sospecha de Calderón es que muchos homicidios dolosos se reclasificaron como culposos. En el último de Calderón se registraron poco más de 23,000 culposos, mientras que en el primer Peña Nieto hubo 28,000. Es decir, que hubo más homicidios accidentales que homicidios intencionales. Lo dijo Felipe Calderón y lo publica Carlos Loret de Mola. ¿Con qué cara, si ellos mismos criticaron, mencionaron el maquillaje de las cifras de la violencia en el sexenio de Peña Nieto, con qué cara vienen a criticar el crecimiento de las cifras de la violencia en el gobierno del presidente López Obrador, sabiendo que Peña Nieto maquillaba las cifras de la violencia? ¿Con qué cara? Pues con la única que tienen, la del yo no fui. Es escabrosa la forma en que estos personajes maquillaron las cifras de la violencia. Imagínense ustedes, y yo pienso, ¿qué hubiera pasado, amigas y amigos, si se hubiera conocido el problema de la violencia en su momento? ¿Qué hubiera pasado? ¿Mm? Todos escuchamos ahorita el testimonio de la periodista de Ernestina Aguilera. Todos lo escuchamos. La verdad es que lo escuchas, la ves y se te parte el corazón. De verdad que es dificilísimo, amigas y amigos. Y luego vienen a decir que es que López Obrador tiene el sexenio más violento. Fue Jorge Ramos a la mañanera a acusarlo otra vez del aumento de las cifras de la violencia, sabiendo el chiquero que dejó Peña Nieto y cómo manipularon las cifras, así como manipularon las cifras de la pobreza, por ejemplo.